Cuando escuchas vikingo, lo más probable es que tu mente dibuje una caricatura. Hombres salvajes con cascos de cuernos que nunca usaron, enormes hachas y barcos surcando mares embravecidos en busca de botín. Pero esa imagen, popularizada por Hollywood y novelas épicas, es solo la superficie. ¿Y si te dijera que ser vikingo no era solo luchar, sino sobrevivir a un mundo brutalmente helado, con inviernos interminables, escasez constante y una vida donde cada día era una batalla? Los vikingos eran campesinos, navegantes, poetas, comerciantes y sí, también saqueadores. Su cultura estaba llena de complejidades, desde rituales espirituales en honor a dioses como Odín y Freyja, hasta sistemas legales comunitarios y sagas que sobrevivieron siglos. Entre banquetes de hidromiel y batallas sangrientas había ternura, música y una lucha diaria por el honor y la subsistencia. Este no es un cuento glorificado, es una travesía cruda y fascinante por el verdadero mundo vikingo. Prepárate para dejar atrás el mito y adentrarte en una vida a la vida vikinga, porque así era realmente la vida vikinga. La era vikinga no surgió de un entorno cómodo ni predecible, emergió de un paisaje duro, frío y exigente. Escandinavia, particularmente Noruega, Suecia y Dinamarca, en los siglos VIII al XI era una región azotada por el clima, marcada por la escasez y moldeada por la necesidad. Para los vikingos, sobrevivir no era un derecho, era una conquista diaria. Durante gran parte del año, la nieve cubría los campos. Las noches eran largas y las heladas podían matar tanto al ganado como a los hombres. No había calefacción central. Las casas, hechas con madera, piedra y turba, conservaban algo de calor gracias al humo constante de los fuegos interiores. Pero eso también significaba vivir respirando hollín, con los ojos irritados y la piel agrietada. Los cultivos eran limitados: cebada, centeno, algo de lino y vegetales de raíz. Las temporadas eran cortas y un mal verano podía significar hambre durante todo el invierno. Por eso, la ganadería era crucial. Las vacas y ovejas no solo daban carne y leche, sino también pieles y lana. La pesca era vital. Se usaban redes y anzuelos rudimentarios, y durante los meses fríos se rompía el hielo para buscar algo que comer. Las montañas impedían el crecimiento hacia el interior. Pero el mar era una puerta abierta. Desde muy temprano, los escandinavos aprendieron a construir barcos resistentes, ágiles y veloces. Lo hicieron porque no tenían alternativa. Si la tierra no alimentaba lo suficiente, había que comerciar, explorar o saquear. Así se convirtieron en maestros de la navegación, no porque fueran aventureros románticos, sino porque la miseria les empujó al riesgo. Este era el telón de fondo de la vida vikinga: frío constante, tierras duras, cielos grises, y la promesa de algo mejor al otro lado del mar, porque cuando la vida en casa es hostil, hasta el combate parece una oportunidad. La infancia vikinga no era un jardín de juegos, era un campo de entrenamiento, una carrera de supervivencia desde el primer aliento. Nacer ya era una lotería. Las condiciones eran extremadamente precarias. Partos caseros en cabañas heladas, sin médicos ni hospitales. Las comadronas, mujeres con saberes empíricos y rezos paganos, hacían lo que podían entre mantas de lana y cuchillos de hueso. La mortalidad infantil era altísima, y si un bebé nacía débil, no siempre era bienvenido. En algunos casos extremos se le dejaba morir por no ser apto para el mundo que le esperaba. Pero si lograba sobrevivir a sus primeros inviernos, el niño viking no tenía una infancia como la imaginamos hoy. A los 5 o 6 años ya era parte activa del hogar. Los varones aprendían a cuidar el ganado, reparar herramientas, pescar y usar armas pequeñas. Se los iniciaba en el manejo del cuchillo, el arco y el hacha, no como juguetes, sino como herramientas de supervivencia. Las niñas, por su parte, comenzaban tareas domésticas duras: moler grano, cuidar hermanos menores, tejer, cocinar y también defender la casa si era necesario. En las comunidades más remotas, muchas niñas sabían manejar un cuchillo tan bien como los niños. ¿Y los juegos? Existían, pero eran preparación para la batalla. Simulacros de lucha, lanzamiento de piedras, resistencia al frío y al dolor. Incluso los cuentos de héroes y dioses no eran simples historias, eran lecciones de coraje, astucia y fuerza. Thor y Odín no eran ídolos lejanos, eran modelos de vida, porque en una cultura que veneraba el valor y despreciaba la debilidad, crecer era endurecerse, y la infancia vikinga no era un refugio,
Era el comienzo de una vida forjada en el filo del acero. En el mundo vikingo, el frío no era una estación, era una forma de vida. Escandinavia estaba marcada por inviernos largos, oscuros y despiadados, donde el sol apenas aparecía y el hielo lo cubría todo. Las temperaturas podían caer en picado durante semanas, haciendo de cada día una batalla por no congelarse. El clima era una amenaza invisible pero constante. El viento helado se colaba entre las capas de ropa como cuchillas, y la nieve podía sepultar hogares enteros. No se trataba solo de abrigarse, se trataba de resistir, de adaptarse o morir. Las casas vikingas eran fortalezas contra el clima, pero precarias para nuestros estándares modernos. Estructuras de madera y piedra, con techos de turba para aislar el calor. Eran oscuras, sin ventanas, para no perder calor. Y el fuego central era tanto salvación como castigo. Calentaba, sí, pero también llenaba el ambiente de humo, irritando los ojos y ennegreciendo las paredes. El calor corporal era clave. Familias completas, y a veces también ovejas, gallinas o cabras, dormían juntas, cuerpo con cuerpo, compartiendo calor bajo gruesas pieles. La intimidad no era una opción, era una estrategia de supervivencia. La privacidad se sacrificaba en favor de la vida. La ropa no era moda, era armadura contra el invierno. Capas de lana tejida a mano, mantos de piel, botas forradas y gorros cerrados eran esenciales. Incluso así, los dedos podían congelarse, las mejillas agrietarse, y el aliento se volvía hielo en el bigote. Salir al exterior era un riesgo, pero también una obligación. Y cuando el invierno azotaba con más fuerza, lo único que salvaba a una comunidad era la previsión. Los víveres almacenados durante los meses cálidos eran contados con precisión. No había margen para el exceso. Cada bocado y cada leño contaban. Si el invierno era más largo de lo previsto, la hambruna acechaba. Pero los vikingos no veían el frío como un castigo. Lo asumían como parte de su identidad, como una prueba impuesta por los dioses. Resistir el clima brutal era demostrar dignidad, fuerza, honor. Porque en el norte el invierno no era enemigo, era maestro. Uno que enseñaba a sobrevivir, a colaborar y a forjar el carácter de un pueblo que siglos después seguimos llamando invencible. Olvida los castillos de piedra o los salones con tapices lujosos. La verdadera vida vikinga se desarrollaba en construcciones modestas, diseñadas para resistir más que para impresionar. Las langus o casas largas eran el corazón del hogar, y también el refugio contra el clima implacable del norte. Estas viviendas alargadas y rectangulares estaban construidas con troncos, barro y techos de césped o paja. Eran bajas, casi enterradas en el paisaje, para protegerse del viento. En el interior no había habitaciones ni puertas, era un solo espacio común, compartido por todos los miembros de la familia, y muchas veces también por los animales. Las vacas, ovejas y cabras dormían dentro. No era por cariño, sino por pura estrategia térmica. En invierno, el calor corporal de los animales ayudaba a subir la temperatura, convirtiéndose en una calefacción viviente. Cada aliento contaba para no congelarse. En el centro de la casa ardía un fuego constante. Sobre él se cocinaba, se calentaban los cuerpos y alrededor se contaban historias, pero no había chimenea. El humo ascendía y escapaba por una abertura en el techo. El resultado era una neblina densa que lo impregnaba todo: la ropa, las camas, los pulmones. La tos crónica y los ojos irritados eran parte de la vida diaria. Las camas eran simples plataformas de madera, cubiertas con mantas gruesas de lana o piel de animal. Se dormía en grupo, muchas veces de lado a lado, buscando calor humano en las largas noches heladas. Las paredes se recubrían con pieles, cortezas o tapices de lana para reducir las corrientes de aire. El suelo, a menudo de tierra apisonada, se cubría con heno, musgo o ramas secas. Era rústico, pero funcional. Y en ese entorno compartido, la privacidad era un lujo inexistente. Cada estornudo, ronquido o conversación era escuchado por todos. Vivir en una casa vikinga no solo era resistir el frío, era sobrevivir al encierro, a la convivencia constante y a un entorno que no perdonaba debilidades. Porque el hogar vikingo no era un refugio cómodo, era una trinchera contra el invierno. Y quienes crecían allí aprendían desde temprano que el calor, la comida y el descanso eran logros, no derechos. Vestirse en la Escandinavia medieval no era cuestión de moda, sino de supervivencia. Las temperaturas podían descender brutalmente, y el viento del norte no perdonaba. La ropa vikinga estaba pensada para durar, proteger y moverse con libertad.
La base era una túnica de lana gruesa, larga hasta las rodillas, con mangas cerradas para retener el calor corporal. Debajo, una camisa de lino, cuando había, y calzones también de lana o cuero. Los pies se cubrían con calcetas enrolladas y botas de piel con suela reforzada. Sobre la túnica se sumaban capas de piel de oveja, zorro o reno. Cada capa era una defensa contra el hielo. Las mujeres llevaban vestidos largos, con delantales de lana y broches metálicos que también servían como amuletos protectores. Para el trabajo o la guerra, los hombres usaban guantes gruesos, gorros de lana o cuero y cinturones con bolsitas y herramientas. Cada prenda tenía un uso práctico, pero también había detalles de identidad. Los tintes, bordados o accesorios indicaban el estatus social. Un campesino vestía oscuro y áspero. Un comerciante podía permitirse colores brillantes. Un guerrero llevaba pieles decoradas y broches de bronce o plata. En tierras donde el invierno podía matarte en pocas horas, vestirse bien no era lujo, era estrategia. En el mundo vikingo, el hambre era una amenaza tan real como el filo de una espada. La supervivencia dependía de una relación íntima con la tierra, el clima y la suerte. Comer caliente no era una costumbre, era un privilegio. La dieta vikinga era de temporada y oportunidad. No existía una despensa llena ni un menú predecible. Se comía lo que había, cuando había. Si el invierno era largo y las reservas escasas, muchos pasaban días con solo un poco de caldo o pan seco. La sal, más valiosa que el oro. Salaban carne y pescado, especialmente arenques y salmón, para conservarlos durante meses. Secaban, ahumaban o enterraban alimentos en pozos frescos para prolongar su vida útil. Cada trozo de carne era un bien preciado que no se desperdiciaba. Las sopas y gachas eran la base de la alimentación diaria. Se cocinaban lentamente, con agua, raíces, granos de cebada o avena, y si había suerte, algo de grasa o huesos para dar sabor. El aroma llenaba la casa, pero no siempre calmaba el hambre. El pan era oscuro, denso y áspero. Se hacía con centeno, avena o incluso con harina de bellota. En tiempos de escasez, se añadía corteza de árbol molida o musgo. Más que un placer, era combustible para resistir el frío. Las verduras eran limitadas: col, cebolla, nabos y a veces manzanas o bayas secas. No existía una variedad colorida y mucho menos acceso a frutas tropicales o especias exóticas. Y para beber, cerveza ligera, baja en alcohol y ocasionalmente hidromiel, una bebida fermentada a base de miel. No era solo para celebrar, también ayudaba a purificar el agua y levantar el ánimo. El invierno era el gran depredador. Cuando los alimentos escaseaban, se comía menos, se debilitaban los cuerpos, aumentaban las enfermedades y moría la esperanza. Porque en la vida vikinga cada comida no era solo alimento, era una batalla ganada al hambre, al clima y al destino. Los vikingos no dejaban de luchar por culpa del clima. De hecho, la nieve, el hielo y las tormentas formaban parte del escenario natural de sus incursiones. La guerra era tan cotidiana como el frío, y un guerrero no se detenía por un clima adverso. Al contrario, lo usaba a su favor. El vikingo llevaba su hacha como extensión de su brazo. No era solo un arma, era símbolo de estatus, herramienta de trabajo y escudo psicológico contra el miedo. Junto al hacha, su escudo redondo, hecho de madera recubierta con hierro, servía no solo para proteger, sino también como trineo improvisado, superficie de carga o hasta camilla para los heridos. Las batallas eran rápidas, violentas y muchas veces asimétricas. Los vikingos no siempre buscaban la guerra frontal, preferían atacar por sorpresa, desde los ríos o durante las tormentas, cuando el enemigo estaba menos preparado. Se desplazaban por hielo congelado, usaban túnicas blancas para camuflarse en la nieve y sabían leer los signos del clima como parte del campo de batalla. En invierno, los drácars no se detenían. Si el agua se congelaba, los vikingos se adaptaban. Usaban trineos, caminos sobre hielo o redes de transporte terrestre. Las incursiones seguían, aunque más cortas, y a menudo más salvajes. El hambre del invierno hacía que los saqueos fueran más brutales, más desesperados, pero también más precisos. El frío no era un obstáculo, era parte del entrenamiento, de la vida y de la guerra. Caer congelado, rendido por la nieve, era una vergüenza. Pero morir con la espada en la mano, en medio de una ventisca, era la puerta a Valhalla. Porque para un vikingo no había clima que justificara la rendición. Solo había dos opciones: luchar o no ser recordado. El secreto del dominio vikingo no estaba en sus músculos, sino en sus barcos.
porque si algo definía a estos pueblos del norte, no era solo su fiereza, sino su capacidad de moverse como nadie más sobre las aguas más hostiles del planeta. Sus Drakkar, los míticos barcos largos, eran una obra maestra de ingeniería naval. Diseñados para velocidad, maniobrabilidad y resistencia, podían surcar tanto mares embravecidos como ríos estrechos. Su casco estrecho y simétrico les permitía avanzar o retroceder sin necesidad de girar. Eso, en plena batalla o durante una huida, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hechos con madera de roble y ensamblados con técnicas de calafateo a base de brea y pelo animal, estos barcos eran tan ligeros que podían ser cargados al hombro por la tripulación, y si encontraban hielo, no se detenían, lo cruzaban. Los cascos reforzados y las quillas resistentes permitían incluso navegar entre bloques flotantes sin deshacerse. Las velas, hechas de lana engrosada y tratada con sebo, no solo captaban el viento del norte, también repelían la humedad, resistían tormentas y podían plegarse rápidamente. En días sin viento, los hombres remaban en turnos brutales, sincronizados como una máquina viviente. Pero lo más temido de todo era su capacidad para aparecer donde nadie los esperaba. Las costas creían estar seguras por el invierno o por el hielo, pero los vikingos llegaban igual. Usaban fiordos helados como autopistas naturales, atravesaban lagos congelados con sus naves sobre trineos, y cuando todo parecía imposible, ellos encontraban un camino, porque sus barcos no eran solo transporte, eran armas, eran casas flotantes, eran símbolos de prestigio y de muerte. Y mientras otras culturas temían al mar invernal, los vikingos lo convertían en su aliada más feroz. El frío no solo marcaba el cuerpo, también moldeaba el alma. La cosmovisión vikinga era dura, fatalista, pero también profundamente heroica. Su mitología no hablaba de paraísos eternos, sino de batallas finales, monstruos apocalípticos y un destino que ni los dioses podían evitar. Thor, con su martillo, era el protector de los humanos ante las fuerzas caóticas. Odín, dios de la sabiduría, sacrificó un ojo por conocimiento y colgó de un árbol para descubrir las runas. Y Valhalla no era un descanso pacífico, sino un salón donde los guerreros caídos entrenaban eternamente para la batalla final, el Ragnarok. La vida vikinga estaba llena de rituales, sacrificios animales para ganar el favor de los dioses, entierros con barcos y tesoros para honrar a los caídos, y runas talladas con propósito místico. El frío, el hambre, la guerra. Todo tenía sentido si se vivía con honor, porque morir sin miedo era el único camino a la eternidad. La imagen épica del vikingo blandiendo un hacha, gritando en la tormenta, ha fascinado a generaciones. Pero tras esa mística de acero y honor, se escondía una realidad implacable. En Escandinavia, durante la era vikinga, la verdadera amenaza muchas veces no era el enemigo humano, sino el entorno. Frío, oscuridad, soledad, hambre y una muerte que podía llegar en silencio. Los inviernos escandinavos podían durar hasta 7 meses, con temperaturas bajo cero, ventiscas y noches eternas. Las aldeas quedaban sepultadas por la nieve, las rutas de escape desaparecían. Si no habías recolectado suficiente alimento durante el otoño, lo más probable era que tú, o alguien de tu familia, no sobreviviera hasta la primavera. Las reservas eran limitadas, la carne racionada, el pan rancio o inexistente. Y cuando todo se acababa, comenzaba la desesperación. Los más pequeños eran los primeros en caer, sin medicina, sin abrigo suficiente, sin defensas inmunológicas. Los niños eran víctimas constantes del frío y la malnutrición. Las infecciones pulmonares y las enfermedades digestivas se propagaban con facilidad. Muchos morían en sus camas de heno antes de cumplir los 5 años. Y lo más duro, para muchos, esas muertes eran esperadas. Eran parte de la estadística brutal de la vida vikinga. En tiempos extremos, la supervivencia tenía un precio. Cuando la comida escaseaba, las prioridades eran claras. Alimentar a los fuertes, a los jóvenes útiles, a quienes podían aportar. Los ancianos, por su parte, podían convertirse en una carga. Existen relatos orales que hablan del Utlendingur, el viejo que, por voluntad o presión, se alejaba de la aldea para morir en soledad y no consumir recursos vitales. Algunos incluso eran dejados atrás en migraciones o abandonados en chozas aisladas durante tormentas. El hambre dictaba reglas implacables. No importaban los lazos de sangre cuando el estómago crujía.
En ciertas ocasiones, los vikingos debían recurrir a soluciones desesperadas, moler corteza de árbol para mezclar con harina, hervir cuero viejo de calzado para sacar nutrientes, o simplemente ayunar hasta el límite. El cuerpo se debilitaba, la mente deliraba, y la muerte no tardaba. No siempre había gritos ni drama. La muerte, muchas veces, era un susurro, una figura encorvada en un rincón, un niño que ya no se levantaba, una madre que cerraba los ojos y no los volvía a abrir. En medio de la nieve, sin calor, sin comida y sin esperanza, morían lentamente. Y la comunidad, endurecida por siglos de sufrimiento, continuaba, porque llorar demasiado era un lujo que pocos podían permitirse. La figura del vikingo ha sido moldeada por siglos de mitos, bárbaros con cascos de cuernos, que en realidad nunca usaron, saqueadores inclementes, exploradores feroces. Pero la verdadera historia es más cruda y más humana. Los vikingos no eran superhombres nacidos para conquistar, eran personas comunes enfrentando condiciones extraordinarias. Nacían en un mundo que no perdonaba la debilidad, donde el frío podía matarte antes que una espada, donde el hambre no era una posibilidad, sino una estación más del año. Cada jornada era una pelea contra la intemperie, la escasez y la incertidumbre. Cada invierno superado era un triunfo, cada niño que llegaba a la adultez un milagro. Y aún así, en medio de ese entorno hostil, construyeron aldeas, comerciaron con pueblos lejanos, compusieron poemas y grabaron sus historias en piedra. Tenían leyes comunitarias, parlamentos, ting y códigos de honor más complejos de lo que muchas culturas contemporáneas imaginan. Valoraban el ingenio tanto como la fuerza, la palabra tanto como la espada. Y su visión del más allá, el Valhalla, no era solo una fantasía bélica, sino un espejo de su realidad. Morir con coraje era la forma más alta de vivir, porque resistir no era un acto de desesperación, era su forma de existir. Cada clavo martillado en un barco, cada sopa compartida, cada noche superada con el cuerpo pegado al de otro junto al fuego, era una declaración de guerra contra un mundo que no daba tregua. Al final, lo que nos queda no son solo leyendas de guerreros y dioses, lo que perdura es su actitud frente a la vida. Una actitud que dice, no importa cuán dura sea la tormenta, si puedo resistirla, puedo contarla. Y tal vez esa sea la verdadera herencia vikinga, no sus conquistas, no sus barcos, sino su tenacidad. Una cultura que, entre hachas, hielo y honor, nos enseñó que vivir también es luchar. Ahora que has visto cómo era realmente la vida vikinga, entre el hielo, el barro, las espadas y la fe en dioses antiguos, la pregunta es inevitable. ¿Tendrías lo que se necesita para sobrevivir en un mundo donde cada día podía ser el último? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te habrías subido a un drakkar para explorar lo desconocido? ¿O preferirías quedarte al calor del hogar, entre el humo y las pieles? Si este viaje al norte brutal te pareció fascinante, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con quien aún cree que los vikingos solo eran guerreros violentos con cascos con cuernos. Aquí contamos la historia sin adornos, fría, dura, real. Como el acero vikingo, nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, el Valhalla es solo para los valientes,